Vamos a hablar del mes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Compartíamos días atrás la campaña de UNICEF Uruguay y hoy vamos a conocer un montón de acciones que se están realizando para dar a conocer más que nada, Seguir difundiendo. divulgar Es los derechos de niños, niñas y adolescentes. Está con nosotros la presidenta del INAU, Marisa Lindar, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, el mes de noviembre, este mes, ¿verdad?, para difundir justamente también informes, como el que daba cuenta Cristian de UNICEF, a propósito de, bueno, cuál es el trato que le damos a nuestros niños, niñas y adolescentes en el país, ¿verdad? Cómo estamos con respecto a la región, por qué importa el tema de la violencia y la agresión, que sigue siendo, sin duda, bueno, con datos preocupantes en la realidad uruguaya, ¿verdad? Bienvenida. Sin lugar a dudas, ayer fue el Día Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. INAU, que viene realizando acciones desde hace ya muchos años en lo que en una primera etapa fue la Semana de los Derechos, ya ha definido este año que sea el mes de los derechos, básicamente porque se desarrollan a nivel nacional decenas, tenemos más de 250 actividades en el territorio nacional que se vienen desplegando, donde se colocan distintos temas, todos ellos muy importantes en cuanto a los procesos necesarios que debe generar nuestra sociedad para atender la realidad de la niñez y la adolescencia. El lunes, por ejemplo, estuve en Salto participando de la Feria Regional de Clubes de Ciencias de Primera Infancia. Realmente maravilloso cómo desde los primeros años de vida se pueden generar elementos que sin duda van a ser factores sustantivos en los desarrollos psicomotrices, emocionales, de socialización de niños y luego de ver lo que ellos mismos producen a partir de determinadas iniciativas, realmente pensábamos, bueno, seguramente desde estos espacios promovidos desde los CAIF, de los centros de atención a la primera infancia, de los jardines de primaria, seguramente vamos a tener varios investigadores. Fueron ellos los que presentaron a los adultos los elementos bueno, que van generando como aprendizajes. Por supuesto, este aprendizaje va de la mano con un paso por la niñez desde ya feliz. Y en ese sentido sí hay algunos índices que preocupan y contra los cuales aún hay mucho por hacer. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el apremio físico que recibe uno de cada cuatro niños. ¿Hay mayor sensibilidad de parte de la población adulta frente a estos índices sobre algo que durante mucho tiempo estuvo instalado hasta como algo naturalizado y común? Nosotros pensamos que sí, que a partir del reconocimiento de la realidad de manera muy reciente, estamos hablando de 15, 20 años, donde se comienzan a tener los primeros datos estadísticos que comienzan a partir de las encuestas a generar elementos de prevalencia, como son las que se presentaban en el informe de UNICEF, a través de encuestas que hablan de la dimensión del problema y también de los registros estadísticos que se generan por parte de las instituciones que atienden esta problemática. Estamos hablando del Ministerio del Interior a través de las denuncias, el CIPIAB a través del Sistema de Información de la Infancia de INAU, donde de alguna manera se revelan la cantidad de situaciones atendidas, y también del sistema judicial. Es decir, hay elementos en los últimos tiempos que hablan de aspectos que dimensionan el problema y que también hablan de cómo a partir de ese reconocimiento se ha colocado en la agenda pública, se desarrollan políticas públicas y, como vemos a través del CIPIAB, en particular en primera infancia, año a año viene creciendo la cantidad de situaciones que son atendidas. Más allá de la atención que se le brinda, digo, cuando nosotros hablamos permanentemente de los temas de violencia doméstica, de violencia de género, ¿verdad?, que sin duda están en el tapete, y una de las cosas que también, incluso usted señalaba, ¿verdad?, no solo verse víctima directa de la violencia, sino ser testigo de la violencia en el hogar, ¿no? Que puede ser entre los adultos, pero que en definitiva también pautan comportamientos de ese niño o niña a futuro. Ese es un tema clave. Es decir, el disciplinamiento son aspectos que se van generando como procesos de aprendizaje en las formas de relación.
en las formas de relación entre mujeres y hombres y en las formas de relación entre los niños y los adultos. Esto es sustantivo porque de alguna manera los procesos se aprenden y se aprenden desde las etapas más pequeñas. Si un niño convive con situaciones de violencia en su hogar, elementos donde de alguna forma el tema de la resolución de conflictos es a partir de imposición de violencia de unos a otros, donde el tema de dirimir las diferencias se hace a través del grito, del insulto, de la humillación o del golpe, sin lugar a dudas eso marca sustantivamente. Los datos que se presentaban por parte del informe de UNICEF dan cuenta de que más del 20% de los chiquilines que viven en contexto familiar sufren violencia y nosotros consideramos que básicamente este es un tema que debemos trabajar mucho más en los contextos familiares. Los aprendizajes y fundamentalmente el ser víctima de violencia en los primeros años de vida deja consecuencias y daños distintos, pero muchas veces irreparables y que le cuestan la vida hoy en nuestro país a muchos niños. Marisa, te proponemos hacer una breve pausa y al regreso vamos a recibir a los protagonistas de toda esta gran campaña, porque vamos a hablar de la campaña Dale Voz a tus derechos. Así que en breve Claro, pausa. y sobre todo porque cuando hablamos de derechos, ¿de qué derechos hablamos? Bueno, ¿verdad? vamos También a tenerlos repasarlos claros, con ellos. pero qué mejor que los propios jóvenes para ser voceros de estos derechos que van a estar compartiendo con nosotros después de la pausa. Quédense ahí, ya venimos. Bueno, y hablábamos antes de la pausa, ¿verdad, Cristian? De los derechos de los niñas, niños, adolescentes. Estamos en el mes de noviembre, ya lo ampliamos más a un día en especial, sino a todo un mes. Y hay un grupo que se llama Alquimia. Y bueno, son jóvenes que hacen lo que tienen que hacer, que es difundir sus derechos. Efectivamente, sobre todo de cara a una actividad muy linda que llegará la semana que viene, pero sobre la cual nos van a contar nuestros invitados, porque además de Marisa Lindner, la presidenta de INAU, nos acompañan Angélica, Luciano y Marina. ¿Cómo están? Buen día, muchachos. Gracias por madrugar. Están un poquito nerviosos, obviamente, esto es nuevo, esto de la televisión, pero nos van a contar, si se animan, qué es esto del Grupo Alquimia, ¿verdad? Y qué es lo que están haciendo desde hace ya un tiempito. A ver, arrancas vos, Angélica, adelante. Yo. Bueno, nosotros somos del Grupo Alquimia, somos delegados de hogares de INAU, nos juntamos semanalmente, somos como 23 jóvenes y 2 coordinadoras, Ana, Colina y Paula. El grupo surgió porque en los centros hay delegados que se juntan a hablar sobre temas generales y a plantear propuestas para tratar de mejorar. Muy bien. Y de cara, por ejemplo, a lo que es este mes y las actividades que se vienen, ¿qué es lo que realiza el grupo? ¿Hace recorridas? ¿Cómo va difundiendo este mensaje, Luciano? Claro, lo que con motivo de celebración del Mes de los Derechos, Alquimia propone una marcha en la que invita a todos los jóvenes, niños, niñas y adolescentes del Uruguay, también adultos, y la marcha trata para sensibilizar y promover los derechos y hacerlos valer. Claro. Bien. Y esta marcha además es ahora nomás, es el 30 de noviembre. La idea es sumar la mayor cantidad de jóvenes, de niños, de adultos a que... Sí, todo lo posible, todo lo posible. Para conocer los derechos, y cuando hablamos de conocer nuestros derechos, ¿hay algún derecho que para ustedes es esencialmente importante, que es el que más les gusta difundir? ¿O cuáles les gustaría resaltar, digamos, en esta charla, ¿no? De los derechos que corresponden respetarse? En realidad, nosotros elegimos 10 derechos. 10 derechos. Y que son el derecho a estar en familia, No violencia. el derecho a la no violencia, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libre expresión, el derecho a la identidad, El derecho a la salud. el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al deporte y recreación. Claro. A la recreación, que es muy importante. A veces la parte de nuestro tiempo libre, de las actividades que disfrutamos, eso también es conforme a nuestra identidad. El derecho al uso de los espacios públicos, que no todos lo conocen como derecho, Sino como obligación. sino como obligación, es verdad, y está bueno que la gente se entere y
que pueda disfrutar más. Marina, ¿por dónde han estado conversando con la gente? ¿Qué lugares? No sé qué decir. Por los centros juveniles, por ejemplo. Claro, Sí, claro. pensábamos difundir la marcha por centros juveniles, escuelas, hospitales, liceos. Por los barrios. Por todo. Claro. También imprimimos 350 afiches y los estamos colocando por la ciudad. Para difundir además Para la marcha. difundirlo, sí. Ahora, Nos les olvidamos de traer. ¿Ustedes Sí. conversan entre ustedes sobre estos derechos, por ejemplo? Sí, 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 claro, claro. ¿Y les parece que, por ejemplo, los jóvenes como ustedes son suficientemente escuchados? No, No, me parece que no. no solo y sino que hay un montón de prejuicios. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, hay, no sé fijamente los estilos de prejuicio, pero sí sé que hay prejuicios como por ejemplo que antes de conocerte ya te juzgan y te dan de antemano lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Claro, por tu Yes. apariencia ya te están juzgando. Claro. Por ejemplo. Y también por ser adolescente. Claro. Como que te miran raro, como que no te tratan como si fueras una persona igual a la otra. Y nosotros no somos iguales a nadie, ¿no? Pero en igualdad de derechos sí somos todos iguales. Por supuesto. Y ninguno tiene el derecho de ser más que otro y discriminarlo o hacerlo sentir inferior o mal. No, absolutamente. Aparte, qué memoria a corto plazo que tenemos los adultos a veces. Todos hemos ¿Cómo- adolecido también. por supuesto, ¿cómo nos olvidamos de ese momento tan importante como la adolescencia con las características que eso desde ya tiene? Hagamos la invitación, muchachos, para el próximo 30 de noviembre. Entonces, ¿a qué hora? ¿Dónde se van a encontrar? Nos encontramos en la Universidad de Derechos entre 2 a 6 de la tarde y marcharemos hasta la Intendencia Municipal, hasta la esplanada de la Intendencia Municipal. Todo por 18 de julio. Todo por 18. Bueno, han estado Como muy bien, ¿eh? Como consigna pedimos que lleven algo de color violeta, ya que ese color significa transformación, transmutación y cambio. Bien. También nosotros elegimos el derecho a la igualdad de género porque se está viendo mucha violencia y estamos tratando de que no ocurra. Capaz que haciendo esta marcha, capaz que nos podemos hacer escuchar y capaz que no tienen más en cuenta. Marisa, también te quería preguntar, ya que bueno, vamos cerrando la nota, qué interesante también ha sido esto de convocarlos a ellos, en definitiva, porque siempre somos los adultos hablando de los jóvenes, o siempre somos los adultos poniendo nosotros la voz por ellos, y eran claros, ¿no? Al afirmar, no somos lo suficientemente escuchados. ¿Cómo fue esa iniciativa también para ir redondeando de que en definitiva sean los protagonistas de sus propios derechos? En definitiva, ejercer el derecho a la participación. Eso está planteado en la Convención de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y muchas veces hablamos de participación, pero siempre los que hablamos por los niños o los que tenemos responsabilidad en las instituciones de generar líneas de trabajo, hacemos por ellos. Nosotros consideramos que se viene haciendo un proceso que es realmente muy interesante en cuanto a la necesidad efectiva de que sean los propios niños y adolescentes los que se organicen, los que aporten y los que de alguna manera también orienten a los adultos, donde nosotros no tomemos la voz de ellos, sino que efectivamente, y queda claro en el día de hoy, son ellos los que están planteando la prioridad de los derechos, son ellos los que hicieron aportes para el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescente. Es un plan que tuvo una consulta a nivel nacional y que yo recomiendo a aquellos que accedan a la publicación que lean el anexo donde los niños y adolescentes hicieron propuestas que realmente fueron un aporte para el diseño de política pública. No podemos arrogarnos los adultos el derecho a hablar por los niños y adolescentes. Tenemos que generar los espacios. La marcha fue una iniciativa de este grupo que se ha conformado en representación de los distintos hogares de INAU, pero que rompe y quiere romper también barreras en torno a los hogares de INAU, sino generar una convocatoria mucho más amplia donde efectivamente se dé la posibilidad de la palabra, de la voz y del hacer de los chiquilines. Tan importante como que los adultos escuchen es que las instituciones, conformadas por adultos, también escuchen. También nosotros queríamos contar cómo surgió la marcha, porque surgió una propuesta que se llama Mi Iniciativa, que era para promover los derechos del niño. Entonces el grupo Alquimia se reunió y le llegó la propuesta
y pensamos en realizar una marcha, pero que la organicen niños, niñas y adolescentes. Porque siempre la gente piensa que cuando un adolescente o un niño realiza algo es porque siempre hay un adulto atrás que lo está apoyando, lo está ayudando. En este caso lo está organizando Alquimia. Sí, hay gente que nos está ayudando, nos está apoyando, pero queremos dejar en claro que no hay nadie atrás de nosotros, que salió de nosotros la propuesta y que la queremos realizar para eso, para que vean de que niños, niñas y adolescentes pueden hacer otras cosas y terminar con los prejuicios que hay en esta sociedad. Yo sé que de un día para el otro no se va a cambiar los prejuicios, pero también en esta marcha podemos ser escuchados y van a pensar de que, creo yo, que ahí no es que de un día para el otro nos van a tener en cuenta, pero se van a dar cuenta que nosotros también podemos. Pero más unidos, ¿no? Unidos Claro. más allá de todo, ¿no? Sí. También entre nosotros mismos aceptar nuestras diferencias y Ya están, unirnos en pro claro, de algo. Ya están siendo tenidos en cuenta y la demostración es que podemos estar conversando de esto e invitando a la marcha. Les quiero agradecer, Muchas Marina, gracias. Luciano, Angélica, Marisa Lindner. Muchas gracias por haber venido a Buen Día Uruguay a contarnos tan lindas noticias. Y la marcha es el 30, recuerden. 30 a las 14 el 30 horas, de noviembre. desde la explanada de la universidad hasta la Intendencia de Montevideo. Es así.